7:32, saludamos a Francisco Rocha, es presidente de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos, AEDEP. Francisco, gracias por acompañarnos. Gracias, Milton. La primera pregunta es sencilla. ¿El veto parcial mixto del presidente de la República le quita la mordaza a la ley de comunicación o no? Digamos, tiene este veto algo que ya ha hecho este presidente cuando envió a consulta a la Corte Constitucional. Tiene un bloque que es de un articulado quizá el más duro frente a la libertad de expresión, que va a consulta a la Corte Constitucional y a su resolución. Y el otro bloque, que serán unos 33 artículos, que deberá ir con un veto de conveniencia, que así se llama, sobre textos sustitutivos a lo aprobado por la Asamblea. Pero realmente el bloque de 17 artículos que va a la Corte Constitucional son los que no solo violaban la Constitución, los tratados internacionales, sino que adicionalmente nos permiten, primero, tener 30 días más para que la sociedad debata esto, porque la Corte Constitucional va a conocer este veto parcial mixto y entonces, luego de que ésta conozca, pasará a la Asamblea. En la Asamblea cuentan los votos y esa era la mayor preocupación que como medios de comunicación teníamos respecto a que en este momento político estaban usando la ley de comunicación como lo hicieron al haberla aprobado con informe de minoría, que podía en este momento jugar a tener una mayoría y demostrar poder como ya lo han hecho en otras ocasiones. Por ese tema político justamente, Francisco, era quizá lo más en lógica pensar que lo que se debía hacer era un veto total. Pero por el tema político, porque veto total pedían los gremios, los diferentes gremios de comunicación, la misma AEDEP, AER, etcétera, pedían al presidente un veto total. ¿Ustedes confían en que el veto parcial va más por el camino político de buscar evitar conseguir los votos que ratifiquen el texto original? Y bueno, tiene una estrategia, siendo como es una atribución del presidente y del gobierno nacional, tiene una estrategia. O sea, este grupo del veto parcial que va a que pueda ratificarse o allanarse la Asamblea Nacional pasa por los votos que se pueden tener. Y lo de la Corte Constitucional, que digamos es lo novedoso y que esperamos que la Corte los resuelva en virtud de sus sentencias y de las sentencias internacionales. Pero en la Asamblea bien podrían, porque además así hemos visto que está funcionando la nueva mayoría, llegar a 92 votos. Parecería que este momento, y esperamos que el gobierno y los asambleístas de gobierno, más otros sectores políticos que creen en la democracia, que creen en la libertad de expresión, puedan conseguir que no se ratifiquen y que adicionalmente a no ratificarse, si es que es posible, allanarse al veto y si no, no se allanan. Con lo cual queda este espacio de, si no hay ratificación y no hay allanamiento, entra en vigencia la ley con el veto parcial y eso nos aclaró el día de ayer el secretario jurídico de la presidencia. Buenos días, Francisco. Bueno, y el gobierno prefirió correrse ese riesgo. Decían que era lo recomendable políticamente ir a este veto parcial mixto, pero esta decisión que toma el Ejecutivo elimina totalmente esos temas que eran considerados sensibles dentro de la ley tal y como la había plasmado la Asamblea Nacional. Liz, buenos días. No la elimina, la pone en 30 días a discusión. Y lo que hay que pedirle a la sociedad y a los sectores políticos es que tengamos conciencia de que esta no es una ley ni de periodistas ni de medios. Es una ley de libertad de expresión, en donde se intenta penalizar la opinión. En donde fíjese usted que el artículo 17 de la ley aprobada por la Asamblea dice que el Estado garantizará la verdad. Y uno dice, ¿cuál verdad? La verdad de quien ejerce el poder político en ese momento, y después le quieren dar, transformando además a la Defensoría del Pueblo, un tratamiento de oficina de juzgamiento de la opinión. Y no solo que ya hay inconformes con haber aprobado eso, sino que ya hay legisladores que demandan a la Defensoría del Pueblo para que comience a juzgar a los periodistas. ¿Por qué? Con el delito de opinión. Entonces, esto va en contra de los estándares internacionales, en contra de las propias sentencias de nuestra Corte Constitucional, que aspiramos que ahora que tiene este bloque de 17 artículos sobre los que realmente pesaba
o le convertía la ley Mordaza, se pueda pronunciar sobre su inconstitucionalidad. Y a eso iba mi pregunta, Francisco, porque dentro de estas objeciones parciales que hizo el presidente Lasso, el Ejecutivo, por ejemplo, suprimen esa participación que se le daba a la Defensoría del Pueblo, por ejemplo, se modifica la composición de ese Consejo de Comunicación y hacia allí era mi inquietud, ¿no? Si es que del lado periodístico a través suyo consideran que se tomó una buena decisión al objetar parcialmente en este sentido esas medidas que están hoy contempladas en la ley. Si eso da más garantías al ejercicio periodístico. Siempre somos un conflicto para quien ejerce el poder. Periodistas y medios de comunicación somos una piedra en el zapato de quien ejerce el poder más allá de lo ideológico. Solo que ahora a ese problema que se puede tener por discrepancias, porque investigamos, por todo, se suma la parte ideológica que es el control de la información y del pensamiento. Y en este sentido, creo yo, digamos, al dividir estos dos bloques si hay un esfuerzo de demostrar que se quiere respetar la libertad de expresión. El veto total nos llevaba a esperar un año a que las fuerzas políticas o la composición actual de la Asamblea cambien. Yo esperaría que sí, que en un año cambien las cosas, pero la estrategia del gobierno es, me parece, ir a que no tengan votos ni para ratificarse ni para allanarse y que la Corte Constitucional resuelva en derecho. Ahora tenemos ahí tenemos un problemito con el micrófono del Milton, Francisco, pero a usted lo he escuchado todavía un poco escéptico en ver qué es lo que va a pasar en cuanto a lo que vaya a resolver la Corte Constitucional por un lado y luego pues la Asamblea por su parte, cada uno en lo que le compete, ¿no? Pero ayer el gobierno a través de Fabián Pozo, que explicaba el porqué de la decisión, se mostraban muy seguros. Ellos decían la Corte Constitucional va a frenar esta ley Mordaza con sus decisiones basándose en lo que dicen organismos incluso internacionales. Ellos tienen esa certeza. Usted, como le decía, lo noto quizás un poco más escéptico en ese sentido, sí. No tan confiado de que pueda... Yo le diría más que certeza, que no podemos... Yo tengo la esperanza de que la Corte Constitucional, ya que se ha pronunciado en el caso Lahore, en el caso de Vistazo y en otros casos sobre libertad de expresión, ratifique esos principios que tienen. Pero además hay sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso El Universo, Palacios, ¿no es cierto? Y sobre otros casos que ya están resueltos. Esa jurisprudencia, si tiene peso en la actual Corte, donde hay magistrados, empezando por el presidente Ali Lozada, Enrique Herrería, hay gente, su vicepresidenta, hay juristas que no es la Corte Cervecera, por lo tanto nos pueden generar la esperanza, porque la certeza no tenemos, la esperanza de que actuando en derecho esto puede pasar y van a ser declarados el bloque más duro de la ley como inconstitucionales. Ahora sí, ya se me apagó el micrófono, parte de la mordaza. Parte, sí. Bueno, hasta me olvidé lo que iba a preguntar. Era que la gente puede pensar, ustedes los periodistas lo que no quieren es que les controlen, que tener una ley, quieren hacer lo que quieren. Por eso yo te pedía, Francisco, hace un momento cuando no se me escuchó, ¿cuál es la parte fundamental por la que se arma la polémica? La parte ideológica de la ley de comunicación que busca el control de los medios de comunicación para que no digan lo que le molesta al poder de turno. La parte esencial es aquella en el Estado garantiza la verdad, la una. La otra, que podrán ser juzgados por el Código Civil u otras leyes. ¿Cuáles son las otras leyes? El Código Penal. Para que quede claro. Entonces, no hay formas, no es que si no nos controlan no estamos sujetos a la ley. No. Sí estamos sujetos a la ley. Pero claro, una calumnia es una calumnia. Dicha en un medio de comunicación, es calumnia. Y eso está ya legislado. Sobre lo que podemos hacer los periodistas y los medios de comunicación, hay una vasta legislación en el país. Lo que no hay es una puntualización, o sea, ¿qué le molesta al poder?
que hagamos una opinión sobre qué creemos de la Asamblea. Bueno, nos van a tener que enjuiciar al 93% de los ecuatorianos porque tiene una opinión muy baja de la Asamblea Nacional. Nacional. Es lo que decía, esta entrevista no sería posible, a menos que sea con verdadero y falso. Y claro, pero además eso nos van a sancionar después. Después de nuestra conversación van a decir, sanciona a Teleamazonas por haberme permitido hablar y sanciona a Francisco Rocha por pensar lo que piensa. Y sanciona a Milton Pérez por preguntar tonteras. Y bueno, por preguntar eso que es malicioso. Así es. Y pernicioso para alguien, ¿no es cierto? Ahí está, le callaron el micrófono porque todo eso es hacer una película, ¿no es cierto? Y es, Milton, no es una ley, es para periodistas y medios, es una ley de libertad de expresión y ese es un derecho humano consagrado en todos. Gracias, Francisco. Francisco Rocha, presidente de la AED. Vamos a una pausa, volvemos enseguida.